Bien, ¿cuál es la idea de poder? La idea de poder, todos ustedes tienen una idea de lo que es el poder. Entonces, en ese sentido, vamos a ver en este tema 5, ¿no es cierto?, el poder desde diferentes perspectivas. Cuando estamos hablando de una idea del poder, del término poder, tiene muchas definiciones y a veces le dan muchos usos. La palabra se utiliza para hacer referencia a la facultad, facilidad o potencia de hacer algo. Es decir, es una facultad que tiene. De todas formas, más habitual del término se refiere al dominio, imperio, facultad y jurisdicción que tiene alguien para mandar, para comandar, ¿ya? Así es, el poder es que se relaciona necesariamente con el gobierno de un país o con el instrumento en el que consta la facultad que un hombre otorga a otro para que en lugar suyo y en representación o a representación, obviamente, pueda ejecutar algo. Entonces aquí hay un concepto ya un poco corto, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a decir? Sinónimo de poder. ¿Qué es poder? Sinónimo de dominio, sinónimo de facultad de hacer algo o sinónimo de mandar. Entonces, tenemos diferentes conceptos y categorías dentro de este concepto mismo, dentro de esta idea del poder. Por eso, en ese sentido, se puede manifestar este poder en forma personal. ¿Qué quiere decir en forma personal? Quiere decir que una persona es capaz de influenciar sobre otra para que ésta haga lo que éste pide. Es decir, hay un carisma. Hay un carisma, ¿no es cierto? Ese carisma le da una personalidad, un magnetismo personal a un sujeto que es capaz de influenciar sobre este para que éste haga algo que él quiere que haga. Normalmente surge de forma individual, o sea, no, cada líder, cada sujeto que tiene estas características, tiene la capacidad para que, para conseguir seguidores, para que su personalidad, ¿no es cierto?, sea reconocida como tal y puedan seguirle a él y puedan mostrar su adhesión. Por eso tiene fe en los objetivos que atrae. Es decir, todos aquellos que escuchan creen que es verdad lo que está diciendo, aunque a veces puede ser una mentira. Es decir, tiene esa capacidad de atraer y obviamente dar ciertos elementos, ¿no es cierto?, que lo hagan a él un sujeto sobre de ellos. Ahora, otra forma del poder es el poder legítimo, ¿no es cierto? El poder legítimo o poder de posesión oficial, que podemos llamarlo, es el que se adjudica por autoridad superior, es decir, es quien le va a dar cierto nivel de autoridad. Las autoridades delegan el poder legítimo a otros para que les controlen los recursos, recompensen o castiguen a los demás en su nombre, etc. Este poder es deseado por casi todas las personas, cuya finalidad debe ser el orden de la sociedad. ¿Qué significa eso? Significa que el poder legítimo, ¿no es cierto?, es otorgado por nosotros mismos, porque nosotros creemos en aquellos que nos van a representar, ¿no es cierto? Creemos en esas personas, puede ser un líder carismático o no carismático, entonces nosotros legitimamos con nuestra participación, con nuestra aceptación por diferentes formas. Lo podemos hacer vía directa, lo podemos hacer vía indirecta, lo podemos hacer, es decir, en forma representativa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El poder legítimo, estamos, ¿no es cierto?, reconociendo la autoridad de aquella persona que va a mandar sobre nosotros.
¿Y cómo reconocemos esto? Reconocemos a través del juego democrático, de las diferentes formas de ingresar o asistir al poder. ¿Qué son esos juegos democráticos? ¿No es cierto? Hay una democracia directa, hay una democracia indirecta, hay una democracia representativa, hay una democracia participativa, hay una democracia indígena, originaria, campesina, ¿no es cierto?, que nos permite que llevar adelante la legitimación de el poder como tal. Pero también no solamente que queda ahí desde el punto de vista del Estado, puede haber también el poder de experto. O sea, ¿qué significa eso? Significa que podemos tener una autoridad de conocimiento, es decir, podemos tener un perito, un experto en cualquier rama de la ciencia que a través de sus estudios académicos, a través de su formación, ¿no es cierto?, le van a dar una especie de autoridad intelectual, de autoridad de conocimiento. Es el único que puede hacer porque es perito, tiene un poder intelectual bastante grande. Entonces también puede haber, ¿no es cierto?, un perito experto de autoridad. Esto está en función de su educación, de su capacitación, de su experiencia. Es un poder muy importante, particularmente en las épocas tecnológicas, en los últimos tiempos. Creo que habría que, ¿no es cierto?, ver ese tipo de poder cuando el poder obviamente proviene de la educación, la formación y la capacitación. Ahora también hay un poder político con apoyo de grupos. Es muy importante la habilidad que tenga ese líder, ¿no es cierto?, para trabajar en equipo con otras personas. Y dentro, además de los sistemas sociales, cuya finalidad sea la de conseguir sus apoyos. Ese poder surge dentro de los medios técnicos y organizaciones inciertas. ¿Qué significa eso? Significa que el líder tiene que tener la capacidad de poder trabajar en grupo y sincronizar cada uno de esos, cada uno de esos miembros de ese grupo, de tal forma que el sistema, que se vuelva un sistema político, y ese sistema político tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de ejecutar una serie de expectativas, una serie de objetivos que se ha planteado. Entonces, en ese sentido, el término a veces hace alusión a la capacidad de algo o alguien para producir determinados efectos o resultados. Pero cuando hablamos del poder en el ámbito comunitario, por ejemplo, pensamos en la posibilidad de cualquier hombre de actuar en lo público, de entender los asuntos de la cosa pública, como aquellos que tienen lugar dentro del espacio plural, del mutuo aparecer de unos ante otros, ¿no es cierto? Eso es importante establecer, es importante tomar en cuenta. Normalmente, tradicionalmente, esa posibilidad de entender el poder queda a veces trastocada en la forma del dominio del hombre sobre el hombre. Hay una concepción lata, o sea, hay una concepción tradicional de que el poder está basado en el dominio del hombre sobre el hombre. Precisamente ¿por qué? Porque ahí surge el poder. El poder, ¿no es cierto?, va a ser en función de unos sobre otros, unos cuantos sobre otros. Entonces, tiene diferentes connotaciones y tiene diferentes características el trabajo en grupo de los líderes, ¿no es cierto?, capaces de llevar adelante, por ejemplo, un partido político. Ese partido político puede llevar adelante a la transformación de la misma sociedad, a satisfacer las necesidades de la sociedad. Por eso aquí viene el concepto de poder político y apoyo a un grupo, ¿no es cierto?, de apoyo de un grupo. En este mar de reflexiones hay algunos autores que también manejan esta concepción, ¿no es cierto? Hanan es
una representante del pensamiento político que ayuda a analizar la naturaleza y las características del poder en la vida social y cultural. ¿Qué significa? Eso significa que precisamente su pensamiento en torno al poder político se aparta de la tradición filosófica. Sociológicamente también se aparta de esa tradición, de todos esos conceptos políticos, todos más o menos comprometidos con aquel, desde el mismo Platón, ¿no es cierto? Se ha convertido en un lugar común hablar de la convicción política. Hablar de la convicción política es decir, inseparable de la relación de dominio del hombre sobre el hombre. Por eso, este autor, por ejemplo, lo interpreta como consenso, como acuerdo, como coordinación, como naturaleza en el tejido pluralista, es decir, lo considera una especie de consenso, una especie de contrato para vivir entre todos, ¿no es cierto? Y obviamente llevar adelante el proyecto de poder, el proyecto de dominio, el proyecto de, ¿no es cierto?, autoridad. Entonces acá ya vienen diferentes formas de interpretación, el poder y relacionado con autoridad. Ya la autoridad es la única que va a tener poder político. ¿Por qué? Porque pertenece a la clase política. Bien, entonces en ese sentido tenemos varios elementos que hacen a la idea del poder. O sea, el poder personal, el poder legítimo, el poder de experto o el poder político como tal. Y obviamente vamos a ver más adelante que hay diferentes formas de el poder. Bien, ahora veremos la misma naturaleza del poder. ¿Ya? ¿A qué se refiere la naturaleza del poder? Según Weber, ya que es un economista alemán bastante conocido en el ámbito de la producción de la sociología funcional. Weber en 1864 a 1920, muere en 1920, escribe varias obras, ¿no es cierto? Escribe, por ejemplo, Economía y Sociedad. Después escribe un libro bastante importante que es eh, El espíritu capitalista y La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Una obra sumamente importante que también es digno de leerlo y hacer un análisis correspondiente. Pero en economía y sociedad ya escribe ciertos elementos de lo que significa el Estado. Por ejemplo, el Estado para Weber dice, el poder es la responsabilidad de que un actor dentro de un sistema social esté en posición de realizar su propio deseo a pesar de las resistencias. ¿Qué significa eso? Significa que el poder, ¿no es cierto?, va a ser aceptado, va a ser legitimado por mí, aunque yo no quiera que sea así. Entonces aquí va a surgir un elemento importante, ¿no es cierto? El Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado momento reclama para sí el monopolio de la violencia física y legítima. ¿Qué está indicando esto? Como dice Weber, ¿no es cierto? El poder es la probabilidad de que un actor, o sea, dentro del mismo social, es un actor de la sociedad, ¿no es cierto?, tenga la posición de realizar su propio deseo, el propio de él, el deseo, a pesar de la resistencia de los demás. Creo que es importante esta concepción porque nos permite llevar adelante ciertos elementos de mejor análisis para nuestro estudio en este momento, ¿no es cierto? Entonces, si partimos de la base de Weber, vamos a encontrar de que hay una legitimación del uso de la fuerza y del poder.
O sea, para el Estado en este caso es legítimo utilizar la fuerza para imponer ciertos elementos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el Estado tiene la capacidad de crear ciertas normas para que todos tengan que cumplir esa norma, aunque yo no quiera. ¿Ya? Por eso el poder político vamos a entender como la autoridad encargada de hacer que se cumplan las leyes obedeciendo la ley por temor al castigo. ¿Por qué no voy a hacer esto? Porque hay un castigo. ¿Y por qué no voy a hacer esto? Porque está penado. Aunque yo creo que no debía ser así, pero, ¿no es cierto? Nosotros hemos legitimado el poder, le hemos dado el poder para que nosotros mismos seamos objeto de ese poder. Es decir, nosotros también debamos cumplir. Entonces, ahí nace la naturaleza del poder político del Estado. En la naturaleza del poder político del Estado, en palabras simples, es que, ¿no es cierto?, el Estado tiene el dominio de él sobre los demás, aunque los demás no lo quieran. Bien, ahora existen diferentes formas de origen del Estado, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, la legitimidad, el origen por legitimidad. ¿Por qué se da el origen por legitimidad? Bueno, es el fundamento que se apoya en el poder político, ¿no es cierto? El modo en que la persona posee autoridad y cómo ha llegado a adquirirla. Ejercicio del mismo poder a las leyes que dicta la autoridad. ¿Qué implica eso? Cuando estamos hablando de legitimidad, este concepto de legitimidad no se les vaya a escapar de la mente porque es un concepto de aceptación que yo estoy otorgando y estoy aceptando, ¿no es cierto? Estoy legitimando. Entonces, el poder legítimo siempre va a estar fundado en apoyo hacia el Estado, hacia el poder político, ¿no es cierto? Cómo las personas van a poseer autoridad y cómo han llegado a adquirirlas. Entonces, cómo ha llegado a ser presidente Arce y cómo ha llegado a adquirir ese poder político. Ese poder político ha llegado a adquirir mediante el voto y mediante la aceptabilidad de todos aquellos que han votado por él. Y hay otros que no han votado por él, pero igual van a tener que someterse a esa legitimidad de la mayoría. Entonces, el origen por legitimidad siempre va a ser por aceptación. Ahora hay el origen por orden divino. O sea, cuando estamos hablando del origen por orden divino, ¿qué estamos indicando? ¿No es cierto? Legitimar a la autoridad afirmando que el poder viene de Dios. Las personas obtienen el poder de Dios para ejercerlo en su nombre, llamado teocracia. ¿A qué nos referimos? Normalmente en el medioevo, o sea, en el siglo XVII, siglo XVIII, el poder era de origen divino, es decir, era el Papa quien nombraba al rey, y el Papa era un representante de Dios en la tierra. Entonces, él era quien designaba al rey, y el rey tenía que ser vitalicio. Y como no podía vivir toda la vida, ¿no es cierto?, se crea la herencia, es decir, la sucesión del rey a través de sus herederos, de sus hijos. Entonces ahí viene también otro origen del poder, y este es el origen del poder divino. Ahora, indudablemente también dentro la religión ha habido, pues hay diferentes formas de otorgar el poder. Nacen, ¿no es cierto?, se originan en diferentes religiones. Por ejemplo, los cristianos opinan que el Estado está dividido. Está dividido a la voluntad de Dios en dos grandes brazos.
el espiritual y el temporal. La autoridad sobre los asuntos espirituales pertenece a la Iglesia y sobre los asuntos temporales está ejercida por el rey. Es decir, recibían el poder de Dios para mandar. La afirmación de que las autoridades civiles debían estar sometidas a los mandamientos de la Iglesia al legislar, obviamente ha dado origen al pensamiento, ¿no es cierto?, cristiano, religioso. En la actualidad, obviamente, ya no tiene ninguna influencia el origen cristiano, pero existen otras religiones que todavía persisten en la actualidad y son el centro del poder, como por ejemplo el origen islamista, ¿no es cierto? Las leyes sociales y morales, obviamente, de esta religión, transformadas en el orden político, se encuentran en el Corán, es decir, en el libro grande de esta religión. Por eso dicen, el ideal de la sociedad islámica exige la integración de la religión en la esfera de lo político. Es decir, el pensamiento político y el pensamiento religioso islamita se unen, se funden entre sí y crean el poder político como tal, con influencia de la religión. Hay también el contractualismo. El contractualismo también es un origen para el poder. Habíamos visto en las anteriores clases de que el contractualismo no es nada más que la capacidad de que el hombre tiene para hacer contratos, para aceptar contratos, para realizar contratos, para ser, ¿no es cierto?, protagonista de esos contratos. Entonces tiene un lado pactual el hombre. Ese lado pactual le permite al hombre llevar adelante una serie de pactos y una serie de acuerdos. Y aquí aparece el contractualismo. Es decir, nosotros podemos hacer un contrato social entre todos y vivir, ¿no es cierto?, bajo la esfera de una constitución. Ahí también es el origen del constitucionalismo, el contractualismo. Por eso la sociedad surge como un contrato o pacto. No es algo natural, o sea, la sociedad naturalmente no es así, sino que se va organizando, se va estructurando a medida que va evolucionando ella. Por eso la sociedad va a surgir por un contrato o pacto entre los hombres. El contrato social es el paso del estado de la naturaleza de la sociedad, ¿no es cierto?, hacia hacia otras formas ya más metodológicas para estructurar la sociedad y manejar el poder. O sea, en ese sentido, no es en forma natural, sino que se va construyendo poco a poco. ¿Ya? Ahí es donde vamos a tener el concepto del contractualismo, el origen del contractualismo como origen del Estado. Eso es, creo, muy importante. Hay adelante, adelante, dime. Ya vamos a aceptarlos a los compañeros de compañero Landia. Ya, ahorita los aceptaremos a los compañeros. Bien, el islamismo es una religión bastante fuerte y bastante influyente ya en los estados del Oriente. Esta religión, ¿no es cierto?,
está basado en sus leyes sociales propias, las cuales están escritas en su libro, en el Corán. Es como la Biblia del, del catolicismo, del cristianismo. Entonces, ahí, a partir de esas disposiciones divinas, entre comillas, del Corán, es que surge la amalgamación, o sea, la unión del poder político. Por eso el ideal de la sociedad islámica exige, dentro del Corán, la integración de la religión y la política. Por eso el poder de los gobernantes procede del pueblo, entre comillas, ¿no es cierto? Y el pueblo es el único soberano en el que reside el poder. Esa es, por ejemplo, una de las interpretaciones que normalmente lo hacen. Sin embargo, el origen popular o el origen del pueblo, ¿no es cierto? Siempre ha estado buscándose, ¿no es cierto? Desde tiempos remotos, desde tiempos remotos donde empieza a iniciarse el concepto de la democracia. Van a pasar siglos hasta en el que, ¿no es cierto? A partir de la Revolución Francesa, el poder va a residir en la decisión del pueblo. En la actualidad, el poder reside en la decisión del pueblo. El poder se origina en la decisión, ¿no es cierto?, del pueblo a través de los diferentes juegos democráticos que tenemos. En cambio, en el origen islamita, ¿no es cierto?, ya hay una influencia de la religión porque está establecido en su Corán, en su libro, ¿no es cierto?, que debe haber una participación de la religión y el poder político. Bien, habíamos visto también cómo se accede al poder de diferentes formas, ¿no es cierto? Ahora tenemos una forma tradicional, una forma carismática y una forma legal o racional. ¿Cómo accedemos nosotros al poder? Cuando estamos hablando de la forma tradicional, estamos hablando de cómo podemos nosotros o cómo se transmite el poder en forma hereditaria. Esta forma de tradicional de acceso al poder, cómo accedemos al poder, ¿no es cierto? En los inicios de nuestra sociedad ha sido en forma casi sucesoria. Durante la etapa durante la etapa dura del esclavismo, igual los emperadores, los monarcas de esa época, ¿no es cierto?, empezaban a sucederse a sí mismos, a sus hijos, es decir, cómo accedían al poder a través de la sucesión hereditaria. Pero inicialmente, ¿cómo sube el primero? El primero surge, ¿no es cierto?, por el dominio del poder sobre los otros, es decir, por la fuerza. Llega a tener el poder por la fuerza, no llega a acceder al poder por la, por la voluntad de Dios. ¿Quiénes eran esos sujetos que toman el poder para sí? Eran pues aquellos clanes, ¿no es cierto? Aquellas familias poderosas que habían logrado riqueza. ¿Y cómo logran riqueza estas familias a las que se las llamaba, ¿no es cierto?, de cuna alta o a las familias de la monarquía? Eran unos ladrones, eran unos asaltantes, eran unos asesinos. Ellos hacen su fortuna a través de la invasión de unos sobre otros. Van asaltando, van robando y se van haciendo fortuna. Y con una fortuna poderosa adquieren un rango, un estatus en la misma sociedad por ser los más acaudalados, por ser los más ricos. Y aquí viene, ¿no es cierto?, ¿no?, otra vez el concepto de que ahí el poder político, ¿no es cierto?, por dominio de uno sobre otro. Pero también hay el poder político que necesariamente tiene que tener un poder económico para mantener ese poder.
Entonces, tradicionalmente, ¿cómo se accede al poder? A través de la vía sucesoria o a través de la violencia inicial, cuando se toma lo que no es suyo y se lo arrebata para ser suyo, ¿no es cierto? En Engels hemos visto, ustedes han debido leer, han leído todos el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, cómo surge el poder, cómo aparece el poder. El poder va a aparecer necesariamente a través de las contradicciones, ¿no es cierto?, de grupos entre sí dentro de la misma sociedad y el dominio de un grupo sobre otro, ¿no es cierto?, que va a nacer al mismo tiempo una especie de derecho de propiedad. Entonces, esa es una de las formas iniciales o tradicionales como se accedía al poder. Ahora, otra forma de acceso al poder, y ya más moderna, ¿no es cierto?, consiste en acceder al poder por aclamación popular, no siempre por votación o sufragio. ¿Qué implica eso por aclamación? Es que al sujeto, ¿no es cierto? El sujeto es tan hábil, tan carismático, ¿no es cierto?, que logra un liderazgo tan fuerte que pueden aclamarlo y pueden nombrarlo, nombrarlo el líder político. Ya puede darse esa situación. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de, ¿no es cierto?, influir sobre los otros para que le sigan y va a tener ese inicio, ¿no es cierto?, en su carisma para poder acceder al poder. Otra forma de acceso al poder es la legal o racional. Esta es la forma de acceder al poder en sociedad democrática. Es decir, el acceso al poder está aprobado por unas leyes. Esa sería actualmente la única forma legítima de acceder al poder. Es decir, ya en el contrato social, ya en nuestra constitución, nosotros hemos acordado de que el poder político va a estar establecido, va a ser, ¿no es cierto?, el objeto de nuestra atención cuando, ¿no es cierto?, así lo determinen las leyes. Nosotros hemos creado en nuestra propia constitución, o sea, en la constitución del Estado plurinacional, ¿no es cierto?, hemos creado un poder más, el poder electoral, que es el que va a administrar, ¿no es cierto?, los diferentes juegos democráticos, los diferentes mecanismos democráticos, los diferentes métodos democráticos para acceder al poder. Entonces ahí está el concepto de ejercicio del poder desde un punto de vista de los diferentes representantes del pensamiento político. Ahora, ¿cómo se hace el ejercicio legítimo del poder? El poder es ejercido legítimamente cuando su actuación y las leyes que lo promueven son justas. Las leyes son justas cuando son aprobadas por el Parlamento y están de acuerdo, obviamente, a la Constitución y además respetan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué implica eso en palabras sencillas? En palabras sencillas podemos decir que el ejercicio legítimo del poder depende del, ¿no es cierto? Depende del acatamiento a las leyes que existen en un ordenamiento social, en una sociedad o en un Estado. Ahora bien, el poder como elemento esencial del Estado. Toda sociedad organizada, a menester de una voluntad que la dirija, esta voluntad constituye el poder del grupo. ¿Qué significa? Significa que el poder es el elemento esencial del Estado. ¿Por qué? Porque toda sociedad organizada, política y jurídicamente, asentada en un territorio con una población, requiere, ¿no es cierto?, de una voluntad que dirija y constituya el poder del grupo, es el poder del Estado.
Entonces, si bien tenemos el territorio, la población como un elemento importante del Estado, sin población no hay Estado, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene, esta población se organiza políticamente y jurídicamente. Políticamente, ¿cómo? A través del ejercicio del poder como objeto y sujeto de la sociedad. Pero asimismo, ¿no es cierto?, requiere de ese elemento político que domine a la sociedad, que la sociedad se convierta en objeto y sujeto de ese dominio. Y ese dominio es el poder político. Y que hemos visto cómo accede, cómo se da, eso es también importante. Por eso, toda sociedad organizada siempre va a necesitar de un poder. Ese poder a veces es de tipo coactivo, otra carece de ese carácter. El poder simple, no coactivo, tiene capacidad para dictar determinadas prescripciones o leyes para sus miembros del grupo, pero no está en condiciones de asegurar el cumplimiento de aquellas por sí mismos, es decir, con medios propios. Cuando una organización carece de poder coactivo, los individuos que la forman tienen libertad para abandonarla en cualquier momento. A ver, ¿qué significaríamos? O sea, en palabras más sencillas. Si un Estado no tiene el poder coactivo, entonces es un Estado excesivamente débil y el que quiere cumple y el que no quiere no cumple. Si dice la ley, no puedes matar a tu semejante y no tienes el orden legal coactivo para controlar esa actividad, esa acción, ese comportamiento del sujeto, pues el sujeto va a matar. Y si no hay el orden coactivo, pues no hay ningún problema, mató, mató nomás. Entonces requiere necesariamente de un orden coactivo el Estado para reprimir esa conducta, uno, para prevenir esa conducta, dos, y para sancionar esa conducta si ha violado la ley. Por eso es que hay necesidad de un elemento coactivo en el poder como elemento esencial del Estado. Esto parece con toda claridad incluso en las organizaciones no estatales más poderosas del mundo, como la Iglesia Católica. ¿Cómo se da en la Iglesia Católica? ¿Ya? No olviden que el orden coactivo durante la Inquisición y en la práctica política de la Iglesia, esta era la más ruin. La Iglesia ha tenido un papel sumamente importante en el descubrimiento o en la invención de todas las torturas del mundo. No olvidemos la Inquisición. La Inquisición decía, a ver si vos no eres hereje, entonces mete tu mano aquí al hierro caliente y no te vas a quemar. Qué cosa más absurda, ¿no es cierto? Nadie pues va a poner su mano al hierro caliente y no le va a pasar nada. Entonces, la Iglesia Católica, junto con el pensamiento subjetivo de la religión, han llegado a construir, han llegado a inventar una serie de torturas impresionantes. ¿Y eso qué era? Era el poder político. ¿Por qué? Porque algunos protestaban y decían que la Iglesia era, no estaban de acuerdo con esa religión y el estar en desacuerdo con esa religión era pues un factor político. ¿Por qué? Porque la Iglesia tomaba parte de la acción del Estado. Por eso es importante ver cómo ha ido avanzando y cómo se ha ido estableciendo el poder como un elemento esencial del Estado. Elemento esencial del Estado no desde esa perspectiva maligna,
sino elemento esencial del Estado desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de orden. Por eso se dice, la sociedad política y jurídicamente organizada necesita que se creen dispositivos, necesita que se creen reglamentos, necesita que se creen leyes para que el comportamiento societal sea armónico, ordenado y en proceso de desarrollo. Entonces, por eso necesitamos un Estado, por eso necesitamos un aparato. Por eso, cuando una agrupación no estatal ejerce un poder de dominación, este tiene una fuente en la voluntad siempre del Estado. Ello equivale a sostener que no se trata de un poder propio, sino derivado. Ahora vamos a ver cuándo es el Estado propio, originario, cuándo es derivado, cuándo es constitucional, etcétera más. ¿Ya? A ver, hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. Preguntas, por favor. Bien, ha tenido un papel importante la religión durante el medioevo, ¿no es cierto? Durante el medioevo, no olvidemos que la historia de la religión empezamos desde la muerte de Cristo, es nuestra la era actual. Entonces, desde la muerte de Cristo ha habido una corriente que ha ido creciendo, pero a 2021 años. ¿Ya? Hasta ahora sí, sigue la religión. Entonces, esa religión como instrumento de cambio social ha ido creciendo, creciendo, creciendo y inicialmente era súper controlada. Eran perseguidos, eran aniquilados los seguidores de esa religión. Pero ya más o menos en el siglo IX, siglo X, ¿no es cierto?, va a tener un poder bastante fuerte la iglesia. Va a ir la iglesia con tanto poder que va a ingresar en lo político, ya no en lo espiritual solamente, sino ingresa en lo político, en el poder. Y aquí surge de que el rey tiene que ser nombrado por el papa, porque el papa es un enviado de Dios. Por tanto, el poder de esta autoridad, o sea, de este Estado, ¿no es cierto?, es proporcionado por Dios. Entonces, cuando surge durante muchísimos años, varios siglos, ¿no es cierto?, esa concepción, el poder, la iglesia adquiere un poder bastante fuerte, e incluso más que el Estado, más que el rey, porque dependía de él, del, de la iglesia, de la religión, la nominación del rey. Entonces, paulatinamente eso ha ido cambiando, ha ido cambiando, ha ido evolucionando y finalmente se rompe la unión del Estado con la religión en 1879. ¿Por qué ponemos el año, no es cierto? Porque precisamente se da la Revolución Francesa y va a haber diferentes cambios. Por eso se llama revolución. Entonces se separa, se hace pedazos la unión de la Iglesia con el Estado, pero no desaparece la Iglesia como tal. Sigue siendo un poder, pero en este caso ya retoma sus lazos propios y es un instrumento espiritual, es un instrumento religioso y no puede meterse en política. Es más, creo que en los últimos años nosotros también ya somos un Estado laico. Ya no tiene nada que ver la religión con el poder. En cambio, en la anterior constitución política del Estado todavía se reconocía al Estado como un Estado, un Estado católico, creo, apostólico. Creo, teníamos identidad religiosa dentro de la Constitución. Hoy ya no tenemos esa identidad religiosa. Por eso es que la religión ha tomado
participación en el aparato de manejo político, en el poder político, durante mucho tiempo, mucho tiempo. En la actualidad creo que ya no tenemos muchas organizaciones al margen de los islamitas u otros que todavía tienen una influencia bastante fuerte de la religión sobre el poder político. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros de Compañerolandia? Creo que vamos a quedar ahí por ahora. Em, Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Ya. Ustedes aquí tienen el chat, ¿no es cierto? En el chat envíen una pregunta sencilla a cada uno de ustedes para ver su participación. Necesitamos participar. Ya, su participación en el chat, indiquen cualquier pregunta. Como no siempre a veces se lo puede hacer en forma directa, háganlo mediante el chat y yo voy a contestar también por el chat para la próxima clase, o sea, para el lunes. Les voy a decir qué es, si tienen alguna pregunta. Pero si no tienen tampoco, ¿no? No hay ningún problema, no es obligatorio, podemos exigir, no puede haber coacción para que ustedes hagan una pregunta. Pero de todas maneras, está abierto el chat. Ustedes pueden poner aquí su nombre o su pregunta, el nombre y su pregunta. ¿Ya? Perfecto. Otra cosa. Aquí en el chat deben poner su nombre de presentes, o sea, por la lista. Aquí nuestro amigo Ignacio Carvajal nos pregunta, ¿la toma por la fuerza del poder se da solamente por un golpe de Estado en democracia? Sí, sí, obviamente, la toma violenta por la fuerza del poder, por la fuerza, la toma del poder por la fuerza, obviamente es eh, en forma inconstitucional, en forma inconstitucional y solamente puede darse a través de un golpe de Estado, un golpe militar, una asonada militar, una revolución, etcétera. Es decir, cuando estamos hablando del golpe de Estado, estamos hablando de una violación al Estado de Derecho, y eso es importante. Adrián Acostas nos dice cuáles son los estados no coactivos de la actualidad. Los estados no coactivos son aquellos, en realidad no existen estados no coactivos. El, eh, el Estado requiere siempre de un aparato, ¿no es cierto?, que haga cumplir las leyes. Si no habría una coerción en el cumplimiento de las leyes, entonces todos harían lo que les da la gana y si no, no tiene penalidad, entonces no tiene sentido. Por eso tiene el Estado un poder legítimo, ¿no es cierto?, del uso de la fuerza y de la coactividad. Entonces las leyes generales, la ley penal, el procedimiento penal, el procedimiento civil, son instrumentos de cumplimiento obligatorio, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo no haya legitimado. ¿Ya? Bien, también don Elliot Loaiza Flores nos dice, doctor, ¿cuál es la razón por la cual en Bolivia deja de la unión iglesia-Estado? Bien, en realidad esta ha sido una decisión ya del pueblo como tal. No olviden que hemos tenido una constituyente y en la constituyente se ha llevado adelante un referéndum y se ha escrito la nueva constitución política del Estado.
los representantes de la constituyente han determinado de que la unión de Estado había que separar definitivamente la parte política de la participación de la Iglesia en la Constitución. Y había que declararla libre. El que quiere creer en Dios, cree en Dios. El que quiere creer en la Pachamama, cree en la Pachamama. Es decir, una libertad de culto, en este caso desde un punto de vista, ¿no es cierto?, no religioso. Bien, tenemos esas preguntas que hemos contestado, creo que son interesantes. Vamos a seguir con esta modalidad, que hagan ustedes una pregunta por el chat y yo les voy a responder. Por favor, pongan su nombre por efectos de la lista. Entonces, de acuerdo a la lista, yo voy a tener estos, estos nombres. Bien, ¿alguna otra pregunta? No tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí terminaríamos nuestra clase y nos veríamos el día lunes. Vamos a continuar con el tema el día lunes, estamos en tiempo, no hay ningún problema. Hoy no voy a dar unas preguntas, pero el lunes sí. El lunes sí voy a dar unas preguntas y ustedes ya deben ir anotando para su examen. Bien, ¿alguna consulta? Tú eres Lacey. Ahorita voy a encontrar. Lacey Márquez. ¿A qué nos referimos con naturaleza del poder del Estado? Presente, Lacey. Ya. ¿A qué nos referimos con la naturaleza del Estado? Habíamos indicado que la naturaleza del Estado reside en qué? Reside necesariamente en el poder político que tiene el Estado. ¿Cuál es su naturaleza? Su naturaleza precisamente es que el Estado está para protección ahora, no está para dominación como en las épocas medievales, sino en la era constitucional. Nosotros creamos el Estado, es decir, la naturaleza del Estado es, ¿no es cierto?, la creación de la sociedad para la sociedad. Nosotros como sociedad creamos el Estado. ¿Cómo hemos creado el Estado? A través de la constitución política del Estado. La constituyente, el Estado plurinacional, se ha construido en la constituyente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la población, para que lleguemos a nosotros a vivir en paz y tranquilidad. Vivamos en un contrato, y ese contrato es la constitución del Estado plurinacional. Ahora, la naturaleza del poder mismo del Estado radica precisamente en que, ¿no es cierto?, es objeto y sujeto a la sociedad de el poder que tiene el Estado. ¿Cuál es el poder que tiene el Estado? El poder del Estado es obviamente legitimado y además es un poder coactivo. Es un poder que puede utilizar la fuerza para el cumplimiento de la ley. Entonces su naturaleza siempre va a ser, ¿no es cierto?, satisfacer las necesidades de la población. Si ustedes en este momento o en un momento dado van a leer la Constitución Política del Estado Plurinacional, desde el principio hasta el fin el Estado es el padre. El Estado es responsable de todo, de la salud, de la educación, de la alimentación, de la vivienda, de la ropa, de todo es el Estado responsable. Entonces su naturaleza cambia en función del contrato que nosotros hemos hecho. ¿Cuándo hemos hecho ese contrato? Lo hemos hecho ese contrato cuando ha habido la constituyente, ¿no es cierto? Ahí radica la naturaleza. Bien, todos estamos en lista y nos veríamos el día, por favor, lunes. ¿Ya?
Gracias, jóvenes. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Luego, dime.